Puertas del Paraíso, capítulo 1. Desde que tengo uso de razón, la única persona con la que podía compartir mis secretos más profundos era Luke Castell Jr. Era como si estuviera realmente vivo, solo, cuando él estaba conmigo, y en el corazón secreto sabía que él sentía de la misma manera. Aunque nunca se había atrevido a decir nada al respecto, quería mirar sus suaves ojos de color zafiro oscuro, por siempre jamás y decirle lo que realmente sentía, pero las palabras estaban prohibidas. Él era mi medio hermano, pero había una forma en la que podía mirarlo continuamente y él a mí sin que ninguno de los dos fueran conscientemente de ello o sintiera que alguien descubriría nuestro secreto, y eso era cada vez que lo pintaba. Siempre fue un sujeto dispuesto, con el caballete entre nosotros y mi mundo de arte siguiendo como ventana. Podía mirar de cerca su rostro bronceado, de mejillas altas y de forma perfecta, y podía capturar la forma en que esos mechones de cabello negro azabache rebeldes siempre caían sobre su frente. Luke tenía el cabello de mi tía Fanny, pero los ojos azul profundo y la nariz perfecta de mi padre. Había fuerza en las líneas de su boca y sus mandíbulas suaves y afiladas. No pude evitar ver los claros parecidos con su padre, e incluso conmigo misma. Tenía la misma complexión alta y delgada que papá, y mantenía los hombros hacia atrás de la misma manera. Las semejanzas siempre me entristecieron, porque me recordaban que Luke no era simplemente mi medio hermano, era mi medio hermano ilegítimo, nacido de una apasionada indiscreción entre papá y mi tía Fanny, la hermana de mi madre, algo que todos entendíamos que era mejor no mencionar. Intentábamos dejarlo atrás, escondidos en las sombras, a pesar de que ambos sabíamos que la gente susurraba y chismoseaba sobre nosotros en Wayne Road. Aunque mi familia era la más prominente en Wayne Road, éramos una familia muy extraña. Luke Jr. vivía con su madre, que se había casado 2 veces, una con un hombre mucho mayor que había muerto y otra con un hombre mucho más joven que se había divorciado de ella. Todos en Wayne Road recordaban la audiencia judicial sobre quién ganaría la custodia del medio hermano de mamá y tía Fanny, Drake, después de que su padre Luke y su nueva esposa Stacy murieran en un accidente automovilístico. Drake tenía solo 5 años en ese momento. La discusión se resolvió fuera de los tribunales. Mamá obtuvo la custodia y la tía Fanny obtuvo mucho dinero. Drake odiaba oír hablar de eso, y más de una vez se peleó en la escuela cuando un niño se burló de él por ser comprado y pagado. Madre dijo que Drake tenía el temperamento de su padre. De todos modos, era guapo, musculoso y muy atlético, además de muy vibrante y decidido. Ahora era un estudiante que obtenía un MBA en Harvard. Aunque en realidad era mi tío, siempre pensé en él como un hermano mayor. Mamá y papá lo criaron como criaron a su hija. Casi todo el mundo en Wayne Road sabía sobre mamá, cómo nació y se crió en Willis, cómo su madre había muerto al dar la luz, cómo había vivido en una choza a la mayor parte de su joven vida y luego se fue a vivir a una familia de su madre, familia rica, los Tatterton. Vivían en Farthingale Manor, o Charty, como solía llamarlo, cuando podía hacer que hablara de ello, lo cual no era muy frecuente. Pero Luke y yo hablábamos de ello. Mansión Farthingale ocupaba un lugar destacado, o en nuestra imaginación, este lugar mágico pero siniestro, un castillo lleno de 1000 secretos, algunos de los cuales sabíamos que tenía que ver con nosotros. Todavía era el hogar del misterioso Tony Tatterton, el hombre que se había casado con mi bisabuela y que todavía dirigía el gran imperio Tatterton Toy, ahora solo vagamente asociado con nuestra fábrica de Willis Toy, por razones que mi madre no quiso comentar. Se negó a tener nada que ver con él, a pesar de que él nunca dejaba de enviarnos a todos tarjetas de cumpleaños y Navidad. Me había enviado muñecas de todas partes del mundo, cada cumpleaños desde que tengo uso de razón. Al menos ella me dejó conservarlos. Preciosas muñecas chinas que tenían el pelo negro largo y liso, muñecas de Holanda, Noruega e Irlanda con trajes coloridos y caras redondas, hermosas y brillantes. Luke y yo queríamos saber más sobre Tony Tatterton y Ferty. Incluso Drake sentía mucha curiosidad, aunque no hablaba de ello ni la mitad de lo que Luke y yo lo hacíamos. Si tan solo nuestra casa de Hasbrook House fuera tan abierta y reveladora sobre el pasado de la familia como la de era durante las vacaciones. Cuando los amigos de mamá y papá y sus familiares deambulaban libremente por ella, había tantas preguntas pendientes que había traído finalmente a mis padres aquí desde el rico y lujoso mundo de Farthingale Manor. ¿Por qué mi madre deseaba tanto regresar a Winter Road?
donde la habían considerado inferior a todos porque era una Castell, de los Willys, incluso cuando había sido profesora aquí. No había sido plenamente aceptada por la gente rica y del pueblo. Tantos secretos rondaban las sombras que nos rodeaban, colgando en los rincones de nuestras mentes como viejas telarañas. Desde que tengo uso de razón, sentí que se suponía que me contaría algo sobre mí, pero nadie me lo había dicho. Ni mi madre, ni mi padre, ni mi tío Drake. Lo sentí en los silencios que a veces caían entre mis padres, entre ellos y yo, especialmente entre mi madre y yo. Deseé poder llegar a un lienzo claro y limpio, levantar mi pincel y sacar la verdad de la hoja en blanco que tenía ante mí. Quizás por eso siempre había estado obsesionada con mi pintura. Apenas pasaba un día sin que pintara algo. Era tan parte de mí como respirar. Secretos de la familia. «Oh, no», exclamó Drake, acercándose detrás de mí, sin que me diera cuenta porque estaba muy involucrada en mi pintura. «No, otra foto de Fertingale Manor con Luke Jr. mirando, boquiabierto, por una ventana a las nubes que se movían». Drake puso los ojos en blanco y fingió desmayarse. Luke se incorporó rápidamente y se cepilló los mechones de pelo de frente. Siempre que algo lo avergonzaba o lo ponía nervioso, se pasaba la mano por el pelo. Me volví lentamente con la intención de fruncirle el ceño a Drake, como hacía la señorita Marbleton, la profesora de inglés de Luke y mía, cada vez que alguien se portaba mal o hablaba fuera de lugar. Pero Drake lucía su sonrisa traviesa y sus ojos negros como el carbón brillante, como dos piedras cubiertas de rocío. No podía enojarme con una cara como esa. Era tan guapo. Pero no importaba cuántas veces se afeitara. Tenía una nube oscura en la tez. Mi madre siempre le pasaba la mano por las mejillas con cariño y le decía que se afeitara las púas de puercoespín. Drake dijo suavemente, prácticamente rogándole, que no dijera nada más que pudiera avergonzarnos a Luke y a mí. «Bueno, ¿es verdad, Annie?» «No», insistió Drake. «Debes haber hecho media docena de cuadros como este con Luke dentro de Ferty o caminando por esos jardines. Y Luke nunca estaba allí». Alzó la voz para recordarnos claramente que había estado allí. Incliné la cabeza hacia un lado como hacia mi madre, cuando de repente se le ocurrió algo. Drake estaba celoso de que usara Luke como tema artístico. Nunca se me ocurrió pedirle que posara porque rara vez se quedaba quieto el tiempo suficiente para que yo pintara su parecido. «Mis cuadros de Ferty nunca son iguales», grité a la defensiva. «¿Cómo pueden serlo? Estoy trabajando solo con mi propia imaginación y con los pequeños detalles que he podido recoger aquí y allá de papá y mamá». «Pensarías que cualquiera se diera cuenta de eso», comentó Luke, con los ojos fijos en su libro de texto de literatura inglesa. Drake amplió su sonrisa. «¿Qué? ¿Ha hablado el gran Buda?» Los ojos de Drake danzaban de alegría. Siempre que conseguía que Luke respondiera a una de sus provocaciones, se alegraba. «Drake, por favor, estoy perdiendo el humor», le supliqué, «y un artista tiene que aprovechar el momento y sujetarlo como sujetaría a un pajarito, suavemente, pero con firmeza». No quería sonar tan pretenciosa, pero no había nada que odiara más que Luke y Drake discutieran. Mis ojos suplicantes y mis súplicas funcionaron. El rostro de Drake se suavizó. Se volvió hacia mí, con una postura relajada. Mi madre siempre decía que Drake caminaba por White Road con el orgullo de un Castell. Como medía 1,85 m, tenía hombros anchos, cintura estrecha y brazos musculosos. No era difícil imaginarlo. «Lo siento, solo pensé que podía sacar a Platón de aquí por un tiempo. Necesitamos un noveno hombre para el softball en la escuela», añadió. Luke levantó la vista de su libro de texto, genuinamente sorprendido por la invitación. Con ojos pequeños e inquisitivos, Drake fue sincero. Desde que regresó a casa por sus vacaciones de primavera, ha pasado casi todo el tiempo con sus amigos mayores. «Bueno, Luke me miró. «Tuve que estudiar para este examen unitario», explicó Luke rápidamente, y pensé mientras Annie me pintaba. «Claro, lo entiendo, Einstein», repitió Drake, señalando a Luke, su voz llena de sarcasmo. «No, todos son libros, ¿sabes?», dijo agrandándose para mirarlo de nuevo. Esta vez su rostro estaba serio. «Mucho de esto tiene que ver con conocer a la gente, hacer que les gustes y te respeten. Ese es el secreto del éxito». Estaban saliendo más ejecutivos de los campos de juego que de las aulas, sermoneó, agitando su larga dedo índice derecho. Luke no dijo nada en respuesta. Se pasó los dedos por el cabello fino, esa mirada estoica, pero penetrante y analítica en Drake.
algo que Drake no podía soportar. Porque estoy perdiendo el aliento. Drake volvió a mirar mi cuadro. Te dije que Fertie era gris, no azul, corrigió suavemente. Solo tenía 5 años en el momento en que estuviste allí, y tú mismo dijiste que apenas estabas ahí. Tal vez lo olvidaste, dijo Luke, saliendo rápidamente en mi defensa. No se me olvida el color de un edificio tan grande como ese, exclamó Drake, tirando de las comisuras de su boca. No importa lo joven que sea, en ese momento, o lo poco que me quedé. Bueno, una vez nos dijiste que había 2 piscinas exteriores y luego Logan finalmente corrigió eso, diciéndonos que solo había una afuera. Pero otra adentro, continuó Luke. Cuando se trataba de Fertie, tanto él como yo éramos tan exigentes como podíamos, valorando cualquier pequeño detalle, y verdad que sabíamos. Se nos había dicho muy poco al respecto. Es así, Sherlock Holmes, respondió Drake, sus ojos cada vez más pequeños, más fríos. No le gustaba que lo corrigieran, especialmente Luke. Bueno, nunca dije que había 2 piscinas afuera, solo dije que había piscinas. Simplemente no escuchas cuando te digo algo. Me sorprende que te esté yendo también en la escuela. ¿Qué haces? ¿Haces trampa? Drake, por favor, exclamé agarrando su muñeca y apretando suavemente. Bueno, él no escucha, a menos que seas tú quien hable, añadió sonriendo, contento porque había tocado un punto sensible. Luke se sonrojó, sus ojos azules se movieron brevemente en mi dirección antes de darse la vuelta, y su rostro se puso triste. Miré más allá de él, justo por encima de la primera elevación de los Willys, hacia un fragmento de nube que el viento había moldeado en forma de lágrima. De repente sentí ganas de llorar, y no fue solo por el conflicto entre Drake y Luke. No era la primera vez que ese estado de ánimo melancólico me invadía, como una nube oscura que pasa sobre el sol. Lo que sí me di cuenta fue que los sentimientos de tristeza a menudo estimulaban mi deseo de pintar. La pintura me trajo alivio, una sensación de equilibrio y paz. Estaba creando el mundo que quería, el mundo que veía con mis ojos interiores. Podría ver que afuera eternamente primavera, hacer que el invierno fuera deslumbrante y hermoso. Me sentí como una maga, evocando algo especial en mi mente y luego dándole vida en el lienzo vacío. Mientras dibujaba mi última imagen de Fertie, sentí que mi corazón se volvía más ligero y el mundo que me rodeaba se volvía cada vez más cálido, como si estuviera quitando una sombra de mí misma. Ahora que Drake realmente había interrumpido el estado de ánimo, mi tristeza regresó. Me di cuenta de que Drake y Luke me estaban mirando, con sus rostros preocupados por mi expresión gris. Reprimí las ganas de llorar y sonreí a través de las sombras que cubría mi rostro. Tal vez cada una de mis pinturas de Fertingale Manor sea diferente porque cambia, dije finalmente en una voz apenas superior a un susurro. Los ojos de Luke se abrieron y una sonrisa se dibujó en sus suaves labios. Sabía lo que significaba ese tono en mi voz. Estábamos a punto de jugar el juego de la fantasía, de dejar volar nuestras imaginaciones imprudentemente y no tener miedo de decir lo que otros adolescentes de 17 y 18 años encontrarían tonto. Pero el juego fue más que eso. Cuando lo jugábamos, podíamos decirnos cosas que de otra manera teníamos miedo de decir. Yo podría ser su princesa y él el príncipe. Podíamos contarnos lo que sentíamos en el corazón, fingiendo que no éramos nosotros, sino personas imaginarias las que hablaban. Ninguno de nosotros se sonrojó ni apartó la mirada. Drake negó con la cabeza. Él también sabía lo que se avecinaba. Oh, no, dijo. Ustedes dos todavía no hacen esto. Se cubrió la cara fingiendo vergüenza. Lo ignoré. Me alejaré y continuaré. Quizás Fertie sea como las estaciones gris y sombrío. En invierno y azul brillante y cálido en verano. Estaba mirando hacia arriba como si todo lo que pensaba me lo sugiriera el trozo de cielo azul. Luego moví mis ojos hacia Luke. O tal vez se convertiría en lo que quieras que sea, dijo Luke, recogiendo el hilo. Sí, quiero que esté hecho de azúcar y arce. Lo será. ¿Azúcar y arce? Drake sonrió. Y sí, quiero que sea un castillo magnífico con señores y damas de honor y un príncipe triste deprimido, anhelando que su princesa regrese. Lo será, respondí, elevando mi voz por encima de la suya. ¿Puede ser el príncipe? Luke preguntó rápidamente y se levantó, esperando a que vengas. Nuestros ojos parecían tocarse y mi corazón comenzó a latir con fuerza cuando él se acercó. Tomó mi mano, sus dedos suaves y cálidos y puso de pie, con una sonrisa en su rostro, a solo unos centímetros de mí. Mi princesa Annie, susurró. Sus ojos estaban sobre mis hombros. Mi corazón latía con fuerza. Él iba a besarme. No tan rápido, Twinkie Toys, dijo Drake de repente, inclinándome y levantando los hombros para parecer un jorobado.
Dobló sus dedos en garras y vino hacia mí. «Soy Tony Chatterton», susurró en un tono bajo y siniestro, «y he venido a robarte a la princesa Sir Luke. Vino en las entrañas más oscuras y profundas del castillo Ferty, y ella vendrá conmigo, y quedarse encerrada para siempre en mi mundo». Tanto Luke como yo lo miramos fijamente. La expresión de sorpresa en nuestros rostros hizo que Drake se sintiera cohibido. Se enderezó rápidamente. «¡Qué tontería!», dijo Drake. «Incluso me tienes a mí haciéndolo». Él rió. «No es una tontería. Nuestras fantasías y nuestros sueños son los que nos hacen creativos. Eso es lo que la señorita Mableton nos dijo en clase recientemente. ¿No es así, Luke?» Luke se limitó a resentir. Parecía molesto, profundamente herido, con la mirada baja y los hombros vueltos como lo haría papá cuando algo lo perturbara. Luke tenía muchos de los gestos de papá. «Estoy seguro de que quiso decir inventar historias sobre Ferty», respondió Drake y sonrió. «Pero no te preguntas siempre cómo es realmente Ferty, Drake». Yo pregunté. Él se encogió de hombros. «Un día de estos tomaré un tiempo libre de la universidad y simplemente iré allí. No está lejos de Boston», añadió con indiferencia. «¿De verdad lo harás?» La idea me llenó de envidia. «Seguro, ¿por qué no?» «Pero mamá y papá odian hablar de eso», le recordé. «Estarían furiosos si fueras ahí». «Entonces no les diré», dijo Drake. «Solo te lo diré. Será nuestro secreto, Annie», añadió, mirando fijamente a Luke. Luke y yo nos miramos. Drake no tenía nuestra intensidad a la hora de hablar sobre el pasado de Ferty. De vez en cuando echábamos un vistazo a las maravillosas fotografías de la fabulosa recepción de la boda de mamá y papá, celebrada en Fertingale. Fotografías de tanta gente elegante, hombres con smoking y mujeres con vestidos elegantes, mesas decoradas, mesas con comida y sirvientes, recogiendo todas partes, cargadas de bandejas, de copas de champagne. Y había una foto de mamá y Tony Chatterton bailando. Parecía tan elegante como una estrella de cine, y mamá parecía tan vibrante y fresca. Sus ojos azul asiano, los ojos que yo heredé, deslumbrantes. Cuando miré esa foto era difícil creer que él pudiera hacer algo tan terrible para ponerla en su contra. Qué triste y misterioso era todo. Era lo que a menudo me hacía volver a las fotografías, como si estudiarlas fuera a revelarme el oscuro secreto. Me preguntó si alguna vez veré lo elegante y fabuloso que es en realidad. Dije, mitad como una pregunta y mitad como un deseo. «Incluso estoy celoso de que estuvieras allí cuando tenía 5 años, Drake. Al menos tienes este recuerdo, por muy lejano que sea». 16 años, dijo Luke con escepticismo. «Aún así, puedo cerrar los ojos y recordar algo, ver algo», insistí. «Lo que veo de Ferty es solo lo que creo a partir de mi imaginación. ¿Qué tan cerca ha llegado? Si tan solo mi madre estuviera dispuesta a hablar de ello, si tan solo pudiéramos visitarla. Podremos ignorar a Tony Chatterton. No lo haríamos ni siquiera. Mira, el hombre. No le diría una palabra si ella lo prohibiera, pero al menos podríamos pasear. Y Annie». Luke se puso de pie de un salto cuando mi madre dobló la esquina de la casa, donde obviamente habíamos estado escuchando nuestra conversación. Drake asintió, como si hubiera esperado que ella hiciera una aparición tan abrupta. «¿Sí, mami?» Me retiré detrás de mi caballete. Miró a Luke, quien rápidamente desvió la mirada, y luego se acercó a mí, evitando mirar mi lienzo. «Annie», dijo suavemente con los ojos llenos de una profunda tristeza interior, «no te he pedido que no me atormentes ni a ti ni a mí hablando de Fertingale». «Les advertí», dijo Drake. «¿Por qué no escuchas a tu tío, cariño? Él tiene edad suficiente para entender». «Sí, madre». Incluso, a pesar de lo triste que parecía, era hermosa. Su tez sonrojada, su figura tan firme y juvenil como lo era el día en que ella y mi padre se casaron. Todos los que los vieron juntos tuvieron la misma reacción, especialmente los hombres. Ustedes dos parecían más hermanas que madre e hija. Te he dicho lo desagradable que es para mí recordar mis días ahí. Créeme, no es un castillo de cuento de hadas. No hay jóvenes príncipes apuestos esperando para desmayarse a sus pies. Tú y Luke no deberían fingir tales cosas». «Traté de detenerlos», dijo Drake. «Juegan a este tonto juego de fantasía». «No es tan tonto», protesté. «Todo el mundo fantasea. A veces actúan como niños de primaria», insistía Drake. «Luke la anima». «¿Qué?». Luke miró a mi madre y sus ojos se iluminaron de miedo. Sabía lo importante que era para él que le agradara. «No, no lo hace», lloré. «También es culpa mía». «Oh, por favor, no nos detengamos en eso», suplicó mi madre. «Si tienes que fingir, hay muchísimos temas, lugares y cosas».
maravillosas en las que puedas pensar, añadió, cambiando su tono de voz a una voz más ligera y feliz. Ella le sonrió a Drake. Te ves tan colegial con tu suéter de Harvard, Drake. Apuesto a que estás ansioso por volver, dijo. Y volvió. Se volvió de nuevo hacia Luke. Espero que estés tan entusiasmado con la universidad como Drake, Luke. Lo haré. Tengo muchas ganas de ir. Luke miró a mi madre y luego rápidamente se volvió hacia mí. Desde que tengo uso de razón, Luke sentía esa timidez cada vez que estaba en compañía de mi madre. Normalmente era tímido de todos modos, pero tenía miedo de que ella lo sorprendiera mirándola, y no podía recordar que hubiera tenido largas conversaciones con ella o con papá, incluso aunque sabía cuánto los admiraba. Bueno, es maravilloso lo bien que te ha ido en la escuela, Luke, le dijo levantando los hombros hacia atrás y alzando la cabeza, con lo que algunos en la ciudad llamaban su desafiante orgullo Castell. Sabía que la mayoría de las mujeres de Wainwright estaban celosas de ella. Además de hermosa, fue una exitosa empresaria. No había hombre que no la adorara y no la respetara por ser tan eficiente como dulce. Todos estamos orgullosos de ti. Gracias, cielo, respondió, cepillándose el cabello hacia atrás y fingiendo interés en su libro de texto, mientras su corazón estallaba de felicidad. De repente miró su reloj. No me di cuenta de la hora, dijo. Será mejor que me vaya a casa. Pensé que ibas a comer con nosotros esta noche, protesté antes de que pudiera alejarse. Por supuesto que deberíamos comer con nosotros esta noche, Luke. Mi madre miró con adoración a Drake. Es la última noche de Drake en casa antes de regresar a la universidad, dijo. ¿Le importaría a Fanny? No, una sonrisa sutil y sarcástico apareció en las comisuras de la boca de Luke. Ella no estará en casa esta noche. Está bien, entonces, dijo mi madre rápidamente. Ella no quería escuchar los detalles. Todos sabíamos de las escapadas de Fanny con hombres más jóvenes, y yo sabía cuánto avergonzaba y molestaba a Luke. Está arreglado. Tendré otro lugar preparado. Se giró, y sus ojos se posaron durante un largo momento en mi lienzo. Lo miró, y luego rápidamente me volvió hacia ella, para ver si había alguna señal de reconocimiento en su rostro. Ella inclinó ligeramente la cabeza. Sus ojos de repente se alejaron, como si una canción lejana le hubiera dado una serenata. Aún no está terminado, dije rápidamente, temiendo que pudiera decir algo crítico, aunque tanto como ella como papá me habían apoyado mucho en la pintura desde que comencé, proporcionándome y pagándome los mejores pinceles y pinturas. No pude evitar sentirme insegura. Papá tenía artesanos maravillosos en su fábrica, algunas de las personas más talentosas del país. Sabía lo que era el verdadero arte. ¿Por qué no pintas un cuadro de los Willys, Annie? Se volvió y señaló hacia las montañas. Me encantaría colgar uno así en el comedor. Los Willys en primavera con sus bosques floreciendo, llenos de pájaros. O incluso en el otoño con los colores del arco iris de las hojas. Qué bien pintas cuando pintas una escena en la naturaleza. Oh, mami, mi trabajo no es lo suficientemente bueno como para poder exhibirlo. Al menos todavía no, dije, sacudiendo la cabeza. Pero lo tienes ahí dentro, Annie. Sus ojos azules se suavizaron con amor y tranquilidad. Lo llevas en la sangre, susurró, como si estuviera diciendo algo blasfemo. Lo sé. El bisabuelo tallaba maravillosamente conejos y criaturas del bosque. Sí. Mi madre suspiró, y los recuerdos le dibujaron una suave sonrisa en el rostro. Todavía puedo verlo, sentado en su porche de la choza, tallando durante horas y horas, tomando un trozo de madera, informe y convirtiéndolo en una pequeña criatura del bosque realista. Qué maravilloso es ser artista. Annie, a un lienzo en blanco y crear algo hermoso en él. Oh, mami, todavía no soy tan buena. Tal vez nunca lo seré, le advertí, pero no puedo dejar de querer serlo. Por supuesto que serás buena, y no puedes dejar de querer serlo. Debido a tu herencia artística. Hizo una pausa como si acabara de contarme un gran secreto. Luego ella sonrió y me besó en la mejilla. Entra conmigo, Drake, dijo. Tengo algunas cosas que me gustaría discutir antes de que se me olviden y te vayas a la universidad. Drake se acercó primero y miró mi pintura. Estaba bromeando antes, Annie. Está bien, dijo, prácticamente en voz baja, para que mi madre no lo escuchara. Sé cómo te sientes al querer ver cosas más grandes y mejores que Wainwright. Una vez que dejes esta ciudad de un solo caballo, agregó, volviéndose un poco hacia Luke, no tendrás que perder el tiempo pretendiendo que eres en algún lugar. Con eso se unió mi madre. Ella pasó su brazo por él y se dirigieron hacia el frente del Hatsbrough House, algo que dijo Drake. La hizo reír. Sabía que Drake ocupaba un lugar muy especial en el corazón de mi madre, porque le recordaba mucho a su padre. Le encantaba caminar por Wainwright con él, del brazo.
A veces veía a Luke mirándolo juntos con una expresión de anhelo en su rostro y entendía cuánto deseaba tener una familia real y completa. Era parte de la razón por la que le encantaba venir a Hatsbrough House, incluso si solo se sentaba en silencio y nos miraba. Aquí había un padre, el padre que nunca tuvo, pero que debería haber tenido, y aquí había una madre que hubiera preferido tener. Sentí los ojos de Luke sobre mí y me di la vuelta. Él me estaba mirando con una mirada preocupada y triste en su rostro, como si pudiera leer mis pensamientos y supiera lo triste que me sentía a veces por todos nosotros, a pesar de nuestra riqueza y posición en Wayne Road. A veces me encontraba envidiando a familias mucho más pobres porque sus vidas parecían mucho más simples que las nuestras. Sin pasados secretos, sin parientes de los que avergonzarnos, sin medios hermanos ni medios tíos, y tampoco es que cambiaría a nadie de mi familia. Los amaba a todos, incluso amaba a la tía Fanny. Era como si todos fuéramos víctimas de la misma maldición. ¿Quieres continuar con tu pintura, Annie?, preguntaba Luke. Sus ojos azul brillante espesaron. ¿No estás cansada? No. ¿Y tú?, preguntó. Nunca me canso de pintar. Y nunca me canso de pintarte, agregué. Regalos de cumpleaños. El 18º cumpleaños de Luke y el mío fue un día muy especial para ambos. Mis padres entraron a mi habitación esa mañana para despertarme. Papá me había comprado un relicario de oro con sus fotografías y las de mamá. Estaba colgado de una cadena de oro de 24 quilates y brillaba más que cualquier amuleto. Me lo puso, me besó y me abrazó, con tanta fuerza que mi corazón dio un vuelco. Vio la expresión de mi sorpresa en mi cara. No puedo evitarlo, susurró. Ahora eres una señorita y me temo que estoy perdiendo a mi pequeña. Oh, papá, nunca dejaré de ser tu pequeña. Me besó de nuevo y me abrazó cómodamente hasta que mamá se aclaró la garganta. Tengo algo que me gustaría que Annie tuviera ahora, anunció. No podía creer lo que tenía en la mano, algo que sabía que era más importante para ella que las joyas más caras que tenía. De hecho, no se me ocurría ninguna posesión que fuera más preciada por ella, y ahora me la iba a dar. Pensé en los días que era niña antes de tener edad suficiente para empezar la escuela. Recordé que mi madre pasó lo que me parecían horas y horas cepillando mi cabello en su habitación, junto al tocador, mientras escuchábamos música de Chopin. Ella adoptaría esa mirada soñadora, con una pequeña sonrisa jugando en sus labios bellamente formados. Cerca de nosotros en otra mesa, pero mucho más pequeña, estaba lo que yo solía llamar su casa de muñecas. Aunque en realidad no era una casa de muñecas, era uno de los pocos ejemplos de juguete Tatterton que teníamos en nuestra casa. Era una réplica de una cabaña de juguete con un laberinto de setos cerca. No me permitían tocarlo, pero a veces ella quitaba el techo y me dejaba mirar el interior. Dentro habían 2 personas, un hombre y una niña. El hombre estaba tirado en el suelo, con las manos detrás de la cabeza, mirando a la joven, que parecía estar escuchando atentamente algo que decía. ¿Qué le está diciendo, mami?, yo pregunté. Él le está contando una historia. ¿Qué clase de historia, mami? O una historia sobre un mundo mágico, sobre la gente. Siempre está cómoda y cálida, donde solo hay belleza y bondad. ¿Dónde está ese mundo, mami? Durante un tiempo estuve en la cabaña. ¿Puedo ir a ese mundo también, mami? Oh, querida dulce Annie. Eso espero. ¿Estabas allí, mami? Todavía podía ver en su cara, justo antes de que me respondiera. Sus ojos brillaron más que el cielo azul, y la sonrisa en sus labios se ensancharon, y profundizó, hasta que todo su rostro se volvió más suave y hermoso. Ella misma pareció una niña pequeña. Oh, sí, Annie, lo fui una vez. ¿Por qué te fuiste de ahí, mami? ¿Por qué? Miró a su alrededor, como si la respuesta estuviera escrita en un papel que hubiera dejado en algún lugar. Luego volvió a mirarme, con las lágrimas brillando sobre ella, y me abrazó. ¿Por qué, Annie? Porque fue demasiado maravilloso para soportarlo. Por supuesto, nunca lo entendí, y todavía no puedo. ¿Cómo puede algo ser demasiado maravilloso para soportarlo? Pero no pensé más en eso. Quería mirar los pequeños muebles y platos. Eran tan perfectos que quería tocarlos, pero me lo prohibieron, porque todo era demasiado frágil. Y ahora ella me lo estaba dando. Miré a papá. Sus ojos eran pequeños mientras miraba intensamente la cabaña. Nunca supe lo que significaba para él. Mami, no. Significaba mucho para ti, protesté. Y tú significas tanto para mí, cariño, dijo mamá, entregándome la cabaña. La tomé entre mis brazos, con cuidado y amor, y rápidamente la dejé en un lugar seguro sobre mi cómoda. Oh, gracias, siempre la apreciaré, dije, sabiendo lo que haría, no solo porque había sido muy especial para ella, sino porque cada vez que me permitiría mirar al hombre y a la mujer, pensaría en Luke y en mí.
escaparse y vivir felices para siempre en una cabaña así. De nada, cariño. Mis padres se quedaron ahí sonriendo. Ambos parecían muy jóvenes y felices. Qué maravillosa mañana para despertar, pensé. Desearía que mi 18º cumpleaños continuara para siempre. Que toda mi familia, mi vida, fuera solo un día largo y feliz, en el que todos estuvieran de un buen humor agradable y glorioso, y todos fuéramos amables unos con otros. Desde que se fueron, me di una ducha, me vestí y me paré frente a mi armario. Dedicando tiempo a considerar qué me pondría esa mañana tan especial, decidí ponerme el suéter de angora rosa y la falda de seda blanca, un conjunto similar al que llevaba la niña de la casita de juguete. Me cepillé mi cabello, lo recogí con alfileres a los lados y me puse el lápiz labial de un color rosa muy claro. Feliz conmigo misma, salí corriendo de mi habitación y bajé rebotando sobre las escaleras con alfombra azul, como si todo el mundo estuviera celebrando mi cumpleaños. El sol brillaba con un rico esplendor dorado, incluso las hojas y las ramas largas y delgadas, como arañas de las suaves rollones, justo fuera de las ventanas. Delanteras parecían traslucidas, todo lo verde era más verde, cada flor que florecía era más brillante, el mundo estaba lleno de color y calidez. Me detuve al pie de las escaleras porque no se oía ningún sonido en la casa. Nadie hablaba, ni sirvientes moviéndose. «Hola, ¿dónde están todos?» Entré al comedor. La mesa estaba puesta para el desayuno, pero no había nadie allí. Miré a la sala de estar, en el estudio, pero no había nadie en ninguna de esas habitaciones. Drake, que había regresado a la casa de la universidad la noche anterior, solo para mi cumpleaños, ni siquiera estaba levantado. «¿Madre? ¿Padre? ¿Drake?»